¿Cómo hacen los nacionalistas de hoy para expurgarse, para sacarse de encima a su José Félix Uriburu, a su Martínez Zuviría, a sus siniestros personajes históricos y resignificar su concepción, que no es otra que aquella, la misma, pero ahora resignificarla con un glamour de izquierda? ¿Cómo lo hacen? Sí, bueno, por supuesto el nacionalismo es una corriente amplia. Estos son sus rasgos comunes, pero luego hay distintas variantes, y hay una que se suele llamar nacionalismo popular. Claro, ¿no? Y eso Jaureche, digamos. permite desentenderse del nacionalismo oligárquico, ¿no? Yo creo que no son tan distintos, pero bueno, es una operación razonable, ¿no es cierto? ¿No? Que engancha el nacionalismo de Rosas con el nacionalismo de Irigoyen y el nacionalismo de Perón, ¿no? Y yo te diría que con algo, con una pequeña parte de razón, porque esta idea de que hay una nación homogénea, consistente, claramente definida, y del otro lado están sus enemigos, que permanentemente conspiran, es una noción que sostuvo el ejército, sostuvo la Iglesia Católica cuando dijo que la Argentina era una nación católica, pero también la sostuvieron nuestros dos grandes movimientos democráticos. El radicalismo en su época irigoyenista, cuando decía que el radicalismo era la causa nacional, y por supuesto el peronismo, ¿no? Que se identificaba tan plenamente con el pueblo y la nación que quien no era peronista era la antipatria. Claro, fíjate vos, ¿no? Que el ¿No? otro día lo señalabas, creo que en el artículo de la Nación, muy curioso, porque coincidían estos movimientos populistas que le llaman antipatria con el proceso que le llamaba apátrida, claro. La invasión apátrida, decían, porque claro, porque venían de Marx, de Rusia, de toda claro, ¿no? Coinciden. Por eso yo al principio te decía, este gobierno retoma algo que lo trasciende, que es más amplio y que tiene una enorme plasticidad, porque puede ser tirado para un lado, para otro, ¿no? Y siempre se acomoda bien. Un notable atletismo. Notable atletismo, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de que uno siempre puede encontrar a alguien a quien echarle la culpa de los males, ¿no? Ahora, algunos nos podrían preguntar, ¿y qué problema tienen ustedes con el nacionalismo? ¿Cuál es el problema? Bueno, que el nacionalismo yo creo que alimenta el autoritarismo, es lo contrario. Yo por lo menos me identifico con un sistema político que quiero que sea democrático y republicano, y encuentro que el nacionalismo contiene todos los elementos adversos para ese sistema, ¿no es cierto? Para darte un ejemplo del día, ¿no es cierto? Cuando la presidenta dice del presupuesto no se toca una coma, está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Y lo repite permanentemente: yo encarno al pueblo, claro. El pueblo me votó a mí. Todo lo otro es una parafernalia de adorno, ¿no es cierto? ¿No? El gobierno soy yo, ¿no? Sí, esto lo estábamos charlando hoy al principio del programa, justamente, que es la cló puro, ¿no? Es esa idea de troquelar el pueblo de acuerdo a lo que ellos piensan que es el pueblo, y sobre todo a partir de establecer la frontera interna, de decir quiénes son los que oprimen al pueblo. Entonces, sí, si los que oprimen al pueblo son los neoliberales, Clarín, etcétera, etcétera, gobiernan solo para una parte que ellos consideran que son los oprimidos de los opresores, y los opresores dejaron de ser gobernados. Sí. Yo, como lo conocía la CLO en mi juventud, no quiero darle tanto crédito porque no me parece que haya inventado. El otro día me lo decía Sebrelli, me decía, dice, pero yo lo conocía a la CLO, dice, era un pobre muchacho trotskista, me decía. Dice, y ahora de pronto se ha transformado en una estrella. Sí, pero digamos, sus ideas las pensó mucha gente antes, por empezar Carl Schmitt, que era un pensador. Claro, lo que pasa es que él lo sistematizó en ese libro. ¿Cierto? Sí. Un libro no fácil de leer, yo no sé cuántos de los La razón populista. Sí, probablemente la presidenta no lo haya leído, no. Pero escuchó 2 o 3 cosas, leyó un par de entrevistas. Y sobre todo coincide con este sentido común nacionalista que hay una expresión alemana que es Volksgeist, espíritu del pueblo, ¿no? Así te han criticado algunos foristas en La Nación porque dicen que lo escribiste mal. No, puede ser. Sí, se ve que se preocupan demasiado. Bueno, porque, sí. esta es una idea muy romántica, según la cual, porque folk quiere decir pueblo y nación. Volkswagen, Volkswagen es el auto del pueblo, Volksgeist es el espíritu del pueblo. Entonces la idea, que es una idea típica del romanticismo de principios del siglo XIX, es que ese espíritu del pueblo
transcurre por la historia sin cambios. Claro. Y se va encarnando en distintas... Eso es Hitler, fíjate. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, que es tiene una raíz democrática indudable, porque es el pueblo y la voluntad del pueblo, pero ha dado frutos horribles, ¿no? Ahora esto es inquietante, ¿no? Porque entonces estamos en las puertas arcanas de un totalitarismo casi, ¿no? Bueno, porque si hay un desliz totalitario hacia la historia, en la medida que se tergiversa una cosa que es falsa, se dice, se da como verdadera. Esto es lo que hacía el estalinismo. Sí, bueno, el problema es cuántos contrapesos tiene la Argentina, ¿no? Desde este programa, modestamente intentamos hacerlo, sí, pero sí. Fíjate, somos David con somos Goliat, pocos, efectivamente, ¿no? Somos pocos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Parlamento, que debería ser la antítesis de esto, ¿no es cierto?, no logra adquirir el prestigio que debería tener para funcionar como balance y control, ¿no? Tampoco la justicia, ¿no? Pese a que hay intentos, ¿no? Perdón, Luis, sí. le hago una pregunta. Sí. Usted habló en las notas de soberbia y paranoia como dos características propias del nacionalismo, especialmente del nacionalismo Nacan-Pop de hoy, Sí. ¿no? ¿Son sinceras o son simulaciones que se preparan, por ejemplo la CLO, como lo prepara la CLO, para difundirlas en escenarios de la posmodernidad? La pregunta tiene sentido si usted se la aplica a una persona, ¿no? Y ahí no le puedo contestar, ¿no? Ahora, si se aplica a una corriente ideológico-cultural, toda corriente ideológica tiene algo de mistificación querida, ¿no? Por ejemplo, la relación con el pasado, ¿no? ¿A quién no practica con su propio pasado esta cosa de inventarse una historia, acordarse de lo que quiere, olvidarse de lo que no quiere, ¿no? A veces con un acto reflexivo y otras veces con un acto natural, ¿no es cierto? Inconsciente. Porque uno necesita de una historia para seguir viviendo, ¿no es cierto? Y bueno, en las sociedades pasa lo mismo. Eso que se llama la memoria histórica tiene permanentemente esta operación, ¿no? Que yo no sé si es sincera o no, ¿no? Sé que funciona así. Claro, bueno, el otro día justamente en el programa de televisión que tenemos con Sebrelli en Aguafiestas, que de paso lo promociono, los domingos a las 21 horas por Metro. Y les recomendamos que lo vean. Sí, ¿no? bueno, justamente lo que hablábamos sobre los mitos, y Sebrelli mencionaba que curiosamente Cristo no era un efebo florentino, como se lo muestra, pero la humanidad no resiste la idea de mostrar un judío chiquitito, morenito, con pelo enrulado, de baja estatura. Es algo que, para que sea el Mesías, eso es insoportable. Sí. Y además es interesante cómo a lo largo del tiempo ha cambiado la figura de Cristo, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia muy notable, es el famoso Cristo Pantocrátor, que está con los brazos abiertos, reinando sobre el mundo, y por otro lado el Cristo sufriente de la cruz, ¿no? Son dos imágenes muy distintas que revelan dos proyecciones sobre la imagen de Cristo, ¿no? Últimamente, en tiempos del tercer mundo, apareció el Cristo que era amigo de los jóvenes, le palmeaba la espalda, le decía che flaco, no hagas eso, o el Cristo obrero, ¿no? Claro. Permanentemente bueno, que esa es la corriente justamente la del padre Mujica, que hoy se extiende, porque es otro de las instituciones que el kirchnerismo intenta demoler, evidentemente es la Iglesia, que desde el liberalismo uno intenta, digamos, interpelar a la Iglesia, pero la Iglesia como institución uno la tiene que mantener en la medida en que es una tradición, y las tradiciones tienen algún sentido. No en el sentido, digamos, alemán de la palabra tradición, pero tienen algún sentido porque son los que me parece que van como estructurando a las sociedades, ¿no? Ahora, lo que hace, digamos, así como tratan de eliminar al Parlamento para que no exista mediación entre el líder y el pueblo, intentan también eliminar a la Iglesia y a Bergoglio y a toda su nomenclatura y poner curas villeros. Y entonces la relación entre el líder y el pueblo, ahí sí tiene una mediación, pero una mediación mucho más directa quizás. Sí, pero le voy a decir que Bergoglio no es tan fácil
¿no? Y tiene sus propios curas villeros y toda una personalidad de dirigente político muy notable, ¿no? No sé cómo será como pastor de almas, pero como hombre político es respetable, ¿no? ¿Vos sos católico o No, sos agnóstico? Yo no soy bautizado, así que de entrada no pertenezco, y yo diría que soy agnóstico, y desde que me dedico a estudiar como tema de investigación la Iglesia Católica, muy interesado, ¿no? Creo que he perdido esta cosa de tradición familiar del anticlericalismo. ¿Tu padre era ¿no? anticlerical aparte de ser agnóstico? Eran otros tiempos, la década del 40-50 fue una década de un enfrentamiento muy fuerte entre una iglesia terrible. La época de Bertrand Russell. ¿no? Y sí, pero la época de los curas fascistas también, Claro, ¿no es sí. cierto? Entonces había un enfrentamiento en España. muy duro. España y acá, ¿no es cierto? Claro, sí. O sea que mi padre me parece que conservaba esa impronta, pero bueno, en sus años de madurez era muy amigo de distintos obispos y charlaba, ¿no? Y además, como conocía muy bien, no era un anticlerical crudo, porque sabía mucho por su profesión de doctrina, ¿no? Pero yo diría que yo vengo formado en un hogar liberal, y ahora me estoy haciendo, digamos, me intriga y me doy cuenta de que hay algo importante que no entiendo y que lamento no entender. Bueno, sobre